Ayer hablábamos con el estratega jefe de Pictet, nos decía, es muy probable que ahora mismo Europa esté en recesión, aunque los números de momento no nos lo estén sugiriendo. Dependiendo, eso sí, de qué números miremos. PMIs europeos, hoy los hemos conocido, ha sido uno de los datos del día. Y aunque es verdad que, según la lectura, podemos pensar, bueno, mejoran los datos de PMI, lo que sí que es cierto es que esos datos de PMI siguen por debajo de los 50 puntos. En Francia, en Alemania, en la eurozona, en las principales economías de Europa, los PMI siguen en territorio de contracción económica y llevan ya mucho tiempo. Si nos fijamos, por ejemplo, en los datos de la eurozona, 47,1 puntos, el dato de PMI europeo del último mes. En el caso, por ejemplo, de Alemania, 47,1, exactamente igual. El peor ha sido Francia, donde ha empeorado incluso el dato respecto a lo esperado y respecto al dato anterior, 44,5 puntos. Y de hecho, aquí estamos viendo ahora mismo el dato de PMI de Francia, donde podemos ver efectivamente esa caída que hemos estado revisando ahora mismo en cuanto a Francia. Si miramos, por ejemplo, hoy a Alemania, tenemos que fijarnos también en el Bundesbank. Es el punto fundamental del día, uno de ellos, porque hoy ha publicado su informe de estabilidad financiera. Y básicamente el mensaje es muy parecido al que nos daba en el día de ayer el Banco Central Europeo, Luis de Guindos, alertando de fragilidad en el sistema financiero europeo. Hoy, lo que ha dicho el Bundesbank, que ya saben que es el Banco Central en este caso de Alemania, nos viene a indicar, nos viene a dibujar un panorama financiero estable, pero claro, con unos elevados tipos de interés y con una incertidumbre económica que persiste bastante. El informe reconoce, eso sí, que aunque los bancos han aumentado sus beneficios, que es lo mismo que dijo ayer Luis de Guindos y ahora lo escucharemos, esto, claro, a su vez ha frenado, por ejemplo, la demanda de crédito, va a subir los costes de los préstamos, ya lo ha hecho, y está endureciendo las condiciones de los mismos. Es decir, sota caballo rey para que en Europa pueda haber problemas económicos que, como les decía antes, ya ayer desde Pictet Asset Management nos decían que pueden estar viviéndose ahora mismo. Bueno, como digo, este mensaje, curiosamente parecido también al que nos indicaba ayer Luis de Guindos, hablaba de los bancos, del dinero que están ganando los bancos y de lo mucho que están ganando ahora mismo. ¿Por qué? Por la subida de tipos de interés. Es su principal negocio, evidentemente. Claro, lo que pasa es que el mercado no lo está reflejando, que haya unos beneficios récord en algunos bancos. ¿Qué pasa? Que dice de Guindos, lo decía en el día de ayer, que no se lo cree el mercado, no se cree que esto pueda durar en el tiempo y que cree que de hecho esos beneficios se van a ir en muy poquito. Así que vamos a escucharlo porque es clave lo que decía ayer de Guindos sobre esto. The potential, analysis that we could do. Why valuations are not moving in parallel to the improvement in profitability? And I think that the reason is because markets, in their valuations, they don't consider that this improvement in profitability is going to be sustainable over time. That, the increase in the cost of funding that I commented before, plus, the decline in the demand for credit, plus, the increase in... Bueno, el Bundesbank se hizo eco en el día de hoy en ese informe también de la opinión de Guindos, diciendo que bueno, hay un elevado riesgo de crédito en el sector inmobiliario comercial, que esto seguro que les suena porque hemos hablado mucho de ello, pero en la parte de Estados Unidos, pero ya hemos empezado a escuchar cómo ayer, por ejemplo, el Banco Central Europeo alertaba también de que ese problema está llegando también a Europa, que estamos viviendo una especie de crisis también dentro del sector inmobiliario comercial. Decía, claro, que el motivo es un poco la subida de tipos, que está haciendo también que los precios bajen. Algo que estamos viendo prácticamente en todo el sector inmobiliario, en todo el mundo, donde hay subidas de tipos de interés. Pero vamos a echar un vistazo ahora enseguida, aquí detrás, vamos a ver un gráfico de los precios inmobiliarios que estamos viendo en Alemania, porque aquí vamos a ver efectivamente lo que nos están diciendo hoy desde el Banco de Alemania, desde el Bundesbank, que está habiendo una caída en los precios del sector inmobiliario y que esa caída se está debiendo sobre todo a los tipos de interés, a la subida de tipos. Vamos a echar un vistazo a este gráfico que, como les digo, nos indican directamente desde el Bundesbank en ese informe. Aquí lo que podemos ver son los precios, por ejemplo, en azul, que aquí no se ve mucho, pero aquí lo podemos ver un poquito. Es básicamente el índice general del sector inmobiliario en Alemania. Y ahí estamos viendo la caída que ha pegado en los últimos meses y sobre todo en 2023. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el real estate comercial, que esto es el dato que tenemos o el gráfico que tenemos a la izquierda, aquí lo que podemos ver es que ese real estate comercial, que en este caso es esta línea más azulita que están viendo ustedes aquí, ahí es verdad que la caída todavía no es demasiado fuerte en el caso de Alemania. La que sí que es fuerte sobre todo es el real estate retail, es decir, las viviendas, por ejemplo. Fíjense la caída.
en este caso el gráfico que es más naranjita. Bueno, la subgobernadora del Banco de Alemania, del Bundesbank, Claudia Buch, hoy ha dicho que los efectos de las subidas de tipos de momento no se han trasladado plenamente al sector inmobiliario comercial y que podrían provocar más correcciones en esos precios del mercado y también más problemas de costes a la hora de financiar en esos bonos que al final también podrían acabar afectando a los ingresos por intereses. Bueno, a pesar de esas preocupaciones, Buch ha dicho que hay estabilidad en el sector inmobiliario residencial, que es este que están viendo ustedes aquí, a pesar de la caída que hemos visto, la están viendo ustedes ahí. Y por cierto, ayer también de Guindos comentaba cuál era el cóctel perfecto que hacía que ahora mismo en Europa estemos viendo una situación de fragilidad en el sistema financiero, y decía, una de esas cosas es las subidas de tipos y otra, la incertidumbre económica que estamos viviendo y el deterioro, decía. Going to the next slide, this is about the challenges going forward for the banking sector. First, the combination of higher living costs, higher debt service costs, and a deteriorating macroeconomic environment could eventually have an adverse impact on bank asset quality. Second, higher lending rates, lower loan. Y mientras tanto, hoy por cierto ha hablado Joachim Nagel, que es el gobernador del Bundesbank. Uno de los titulares básicamente es que el Banco Central Europeo todavía, dice, está enfrentándose a la parte más importante de la batalla de la inflación y que sería un error ahora mismo relajar la política monetaria. Es decir, por ponerlo todo encima de la mesa, situación tensa económicamente en Europa, situación de la que nos está advirtiendo el Bundesbank, el Banco Central Europeo, pero eso sí, el BCE dice, cuidado, no vamos a ir tan deprisa, no vamos a relajar ya la política monetaria. Y ya saben que cuando no se relaja la política monetaria y estamos en una situación ya de prácticamente recesión, que nos lo decían ayer desde Pictet Asset Management, aunque los datos todavía, por lo menos en el PIB, que ya saben que es el indicador principal de la actividad económica, los datos no nos dicen que estamos en una recesión, pero prácticamente se podría decir que sí. ¿Y eso qué sentido tiene? Que el Banco Central Europeo siga con una política restrictiva cuando ya cada vez estamos bajando más la inflación cerca del objetivo del 2%. Es un debate. Hoy, por cierto, también ha habido actas del Banco Central Europeo, uno de los temas del día sin duda, y sobre todo en esas actas que ya saben que nos trasladan ahí lo que el Banco Central Europeo ha hablado en la anterior reunión de política monetaria, donde dejaron sin movimiento en los tipos de interés. Ahí lo que se ha dicho es que los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ven más incertidumbre económica que en la anterior reunión, en la de septiembre. Y no ha pasado mucho tiempo, ya lo han visto, ha pasado un mes y pico, que es lo que suele haber de tiempo entre una reunión y otra. También dice, en la reunión de noviembre se asumió de manera general que la última milla, la última parte de esta batalla de la inflación iba a ser la más difícil. Así que ahora mismo el trabajo del BCE no es sencillo, no es vamos a seguir subiendo los tipos de interés y ya está. Cuidado, hay que medir muy bien qué es lo que se hace, porque si se hace algo mal podríamos incurrir en una segunda ola de inflación, que eso también, o una recesión, que esa es otra. De Europa pasamos rápidamente a Estados Unidos. Ya saben que el año que viene tenemos elecciones y de ahí también se puede explicar en gran parte los movimientos políticos que está haciendo, por ejemplo, Joe Biden. Movimientos también en la parte económica. Ya saben que una de las principales patas de las Bidenomics, que se llaman, es esa ley de reducción de inflación que sacó Joe Biden hace aproximadamente un año, más o menos, la Inflation Reduction Act de 369.000 millones que iba dedicada sobre todo a facilitar la transición energética, aunque él decía que era para reducir la inflación. Aunque ya saben que por dentro lo que se podía ver era precisamente eso. Una manera de gastar mucho dinero y de también ayudar que la economía siga pudiendo crecer, que es lo que está haciendo ahora mismo de hecho, en lugar de estar en una recesión, que es lo que más lógicamente podríamos pensar que podría pasar. Ahora, Biden parece que tiene un candidato muy fuerte como rival, que es Donald Trump. Y ojo, porque no le gusta nada eso de la ley de reducción de inflación, la Inflation Reduction Act, y quiere destruirla, eliminarla, quitarla de la faz de la tierra. 369.000 millones de dólares es lo que tiene ahora mismo esa ley pensado para gastar. Bueno, pues dice ahora Donald Trump, o lo dicen funcionarios en declaraciones a Financial Times, que quieren quitarla y que quieren hacer todo lo contrario, incentivar que se puedan utilizar los combustibles fósiles. Es decir, todo lo contrario a lo que está pensando hacer Joe Biden, en este caso el presidente de los Estados Unidos. Como digo, información hoy del Financial Times, dicen altos funcionarios de campaña y asesores de Donald Trump dicen que van a buscar reformar radicalmente la política climática
y energética de Estados Unidos, maximizar la producción de combustibles fósiles durante el segundo mandato de Trump, en el caso de que llegue a hacerlo. Ley de reducción de inflación, pieza central de la política económica de Joe Biden, de las Bidenomics, 369.000 millones de dólares en exenciones fiscales, en subsidios para energía limpia, que a Trump no les gusta. Dice un alto funcionario que algunos de los precios relacionados con esos créditos están tremendamente subestimados y que quieren recortar gran parte de ese gasto. Veremos si acaban haciéndolo o no, pero de momento esa parece ser una de las promesas de Donald Trump. Javi, vamos a otro tema, miramos ahora a Italia, volvemos a Europa, porque hoy lo que hemos podido saber es que parece que hay una especie de alianza, se podría decir, entre Meloni y Olaf Scholz en contra, eso sí, de Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Olaf Scholz, encabezando una serie de acuerdos dejando de lado a Francia. Y eso es, dejando de lado a Francia, Giorgia Meloni y Olaf Scholz se ponen de acuerdo, quieren poner en marcha de nuevo ese eje Roma-Berlín con la primera visita de Meloni a la capital alemana en estas últimas horas. Altos ministros del gobierno han ido acompañándola en la reunión de más alto nivel entre ambas naciones en los últimos 7 años. Una serie de victorias fiscales que lleva Roma a sus espaldas que coinciden con una debacle presupuestaria en Berlín, ese bloqueo que tiene al gobierno de Olaf Scholz tendiendo de un hilo. La calidad refleja, dicen, una serie de medidas tomadas por la administración de Meloni para acelerar los vínculos corporativos extranjeros con participación de Alemania a expensas de Francia y en ese conflicto que vimos por Safran y la venta de una división de motores a reacción del gobierno italiano que todavía no se ha concretado. En cualquier caso, vemos cómo se conforman nuevos ejes, nuevas alianzas en el centro de Europa y Francia aquí va perdiendo peso poco a poco, Marta. Bueno, y miramos también en el día de hoy al petróleo. Sigue cayendo en torno a un 1,5%, pero eso sí, los que están buscando ganar también con ese movimiento están haciendo muchas apuestas bajistas. Boom en las apuestas bajistas contra el petróleo. A ver si podemos ver el gráfico también aquí en pantalla de ese gráfico que nos mostraban hoy desde Bloomberg. Gráfico de opciones put, es decir, opciones bajistas en el petróleo, que van a ver enseguida cómo se ha disparado. Alrededor de 211.000 opciones de venta del petróleo Brent se han negociado ayer miércoles el mayor volumen registrado según los datos del ICE Futures Europe y han superado, por ejemplo, también incluso el dato de negociación de contratos altistas de 2020, que fue también uno de los más altos. Lo estamos viendo aquí en pantalla, como ven, fíjense en esa última subida, 0,2 millones de puts, 211.000, les decíamos antes, boom en las apuestas bajistas. Miramos ahora al trigo, Javi, futuros del trigo que están ahora mismo, bueno, pues prácticamente intactos después de conocer, entre otras cosas, la prohibición de Rusia de exportar trigo durante meses, 6 meses. Sí, a partir del 1 de diciembre, una medida que ha puesto en claro el gobierno de Vladimir Putin, el Ministerio de Agricultura, dice para preservar la estabilidad de precios dentro de su propio país, pero es que además insistía, de momento tenemos que asegurar nuestra propia seguridad alimentaria, por eso replican básicamente con el trigo duro que se utiliza para la pasta y cuyos beneficiarios principales de las exportaciones rusas son Italia y Turquía, hacen con el trigo lo mismo que hasta ahora han hecho con las prohibiciones de exportación de diésel, tratar de salvaguardar su mercado interno sin tener que inundar el externo, manteniendo precios dentro de casa y no enfadando a la población con subidas del IPC. En cualquier caso, Rusia exporta hasta 100.000 toneladas de trigo duro por temporada, es una mínima parte de su negocio y por eso dicen los agricultores, de momento no estamos preocupados por las prohibiciones que puede imponer el Kremlin. Mientras tanto, ya saben, Día de Acción de Gracias, Wall Street cerrado en el día de hoy. Si nos fijamos, por ejemplo, en la historia, simplemente por contarles también un apunte curioso, desde 1950, en la Semana de Acción de Gracias, se ha movido el mercado un 1,5% tanto para arriba como para abajo y esto es aproximadamente una décima menos que en una semana normal. Así que, como ven, Semana de Acción de Gracias que generalmente no suele destacar ni para bien ni para mal en el mercado. Por cierto, hoy Acción de Gracias, Javi, mañana Black Friday y ¿qué es lo que se está esperando respecto al gasto también de los estadounidenses? Es un año donde la inflación, después de 3 años prácticamente de inflación galopante, ya empieza a relajarse un poco. Sí, es un año en el que se empieza a relajar la inflación, pero donde todos esperan que haya muchas ofertas y ofertas buenas para comprar con facturas menores. Básicamente se está hablando de que el gasto va a repuntar en Estados Unidos, lo va a hacer en el entorno del 13% y a pesar de que los ahorros de la pandemia nos dicen ya se están gastando. Deloitte afirma que por estadounidenses se van a llegar a gastar $600. La estimación de la consultora también añade la advertencia de gasto durante toda la temporada navideña podría repuntar en el entorno del 3,3%.
0,7% por debajo de la media de la pandemia, pero una de las tasas más altas de todos los últimos años. Casi el 80% de los consumidores básicamente lo que busca es que el comercio rebaje precios, grandes ofertas, y dicen, porque si no tendremos que claudicar y no comprar en esta temporada navideña. El efecto y el sistema compre ahora, pague más tarde, el Buy Now, Pay Later, el uso en línea, el uso del comercio en línea lo ha acelerado, y aquí en este caso estas compras a crédito, vamos a decir, han repuntado, según Adobe, un 14,5% en un 2023 que dicen ha sido un año de ruptura para tales ofertas de financiación a corto plazo. Y hoy tenemos que mirar, por cierto, también a Holanda. Recuento preliminar de las elecciones. Por el momento parece que quien sale victorioso es el candidato ultraconservador Geert Wilders, que dice que planea liderar el próximo gobierno del país en un resultado que ya saben que es impactante, que va a resonar en toda Europa. Resultado donde otra vez vemos como, bueno, pues un candidato ultraconservador ha salido victorioso en Europa. Por cierto, candidatos que, como estamos viendo con Milei, en este caso economista liberal, está sentando muy bien a la bolsa. ¿Por qué? Porque sus medidas económicas generalmente pues suelen sentar mejor a las empresas. Por cierto, Argentina, que acaba de abrir hace un momento, índice Merval 1,18% ahora mismo al alza. Vamos a echar un vistazo también rápidamente a los mercados europeos. Hoy jornada, como les decía, sin la referencia de Wall Street, pero en Europa tenemos repuntes de momento modestos, 0,2% para el CAC 40 de París, subidas ahora mismo del 0,2% para el DAX alemán, 0,11 para el IBEX 35. Javi, futuros de Wall Street, esos sí abiertos de momento que tenemos. De momento hay un impasse, no tenemos negociación hoy ni mañana en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero sí que tenemos ciertos movimientos tímidos en futuros de Wall Street que de momento vienen con compras para el S&P 500, una subida de apenas 7 céntimos porcentuales por encima de los 4.500 puntos, y en el resto de índices el Dow Jones revalida como puede en ocasiones los 35.000, pero en cualquier caso se queda lejano, y el dólar perdiendo frente al euro. La divisa única poco a poco cada vez va a más y se negocia hacia el 1,10, casi el objetivo de la mayoría de casas de análisis. Y hablamos ahora del petróleo, vamos a hablar largo y tendido. ¿Por qué? Básicamente porque hoy tenemos otro día más de desplome en el petróleo. 2,30% abajo el West Texas, 2,14% el Brent. Ayer recuperó un poquito al final de la jornada y hoy vuelve a estar por encima de los $80 el barril, pero ya saben que sobre todo la gran volatilidad que estamos viendo estos días en el precio del petróleo es por la OPEP, por la reunión que iba a haber el domingo, que finalmente se ha retrasado al 30 de noviembre, y de la que se va notando que hay crispación, problemas dentro de la OPEP, y parece que eso está provocando mucha volatilidad.